Le doy la bien llegada a este bonito espacio virtual, Técnicas para ser feliz. Nos encontramos aquí con una mujer encantadora. Ella es Valentina González, administradora de empresas de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Ha realizado maestría y certificación en la ingeniería humana. Maneja todo el tema basado en las 5 inteligencias para la felicidad. Esas inteligencias como la emocional, la relacional, la espiritual, la financiera y la biológica. Es certificada en terapia reconstructiva y constelaciones familiares. Me alegra muchísimo que ella haga parte de este proyecto. Y Vale, cuéntanos cómo estás. Bueno, Susana, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este espacio, por permitirme compartir información con ustedes. Va a ser muy grato para mí poder compartir y tener este espacio. Estoy muy bien, muy contenta y bueno, ya lista para empezar. Vale, cuéntanos un poco cómo es que llegas al tema o a la importancia emocional. Bueno, este tema es un tema que me gusta tratarlo por la misma dificultad que ha tenido en mi vida, por todos los aprendizajes que he podido tener gracias a ella. Entonces, de ahí la importancia de compartirlo bastante con las personas, de cada vez clarificarlo más, de cada vez ser más consciente de eso. Entonces, hoy les voy a compartir una parte muy básica de la inteligencia emocional, que sé que muchos de las personas que nos estén escuchando van a saber. Y más adelante voy a tocar un tema que quizás no sea el común, del que siempre se habla en inteligencia emocional, que nos va a llevar como a darle otra perspectiva a la inteligencia emocional y que nos va a ayudar a todos como al autoconocimiento y a la autoobservación. Esa es mi intención el día de hoy, debido a todo lo que he podido experimentar en estos años de proceso, de camino y desarrollo espiritual y conocimiento hacia sí mismo. Entonces, Maravilloso, Vale. Entonces, puedes iniciar y qué rico que estés aquí nuevamente. bueno, muchas gracias a todos. Me voy a correr un poquito para atrás. Entonces, ahí me ven bien. Bueno, entonces, lo primero que les quiero hablar sobre la inteligencia emocional o todo el tema de las emociones es que nosotros en nuestro cuerpo, pues tenemos una mente. Y esa mente está dividida en dos partecitas, una parte racional y otra parte emocional. La parte racional es nuestro pensar, es nuestra capacidad para reflexionar, y ahí encontramos todos nuestros conceptos, nuestras creencias, todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y en nuestra mente emocional tenemos el sentir, tenemos la conexión con nuestro cuerpo, tenemos todo lo que tenga que ver con nuestra creatividad, nuestra intuición, las emociones. Y les voy a contar hoy la importancia de que estas dos mentes estén fusionadas, estén balanceadas. Hoy van a entender un poquito, además, cómo es que se llega a ese punto. No es tan fácil como poder decir, bueno, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, únanse. Por eso más adelante vamos a hablar cómo es que se llega a ese punto según los tipos de personalidades que existen en el mundo. Entonces, para ello, es importante saber una cosa. A medida que nuestra inteligencia emocional o que nuestras emociones, nuestro sentir es fuerte y dominante, se dice que la inteligencia racional disminuye un poco. Entonces, a medida que nos gobiernan nuestras emociones, no somos capaces de dirigir la acción y el pensar, porque nos gobierna el cuerpo, la emoción. Y aquí viene uno de los principales, por decir así, errores que cometemos nosotros los seres humanos. Y es pensar que como al ser más emocionales pensamos menos, empezamos a reprimir y a bloquear las emociones, porque pensamos que así vamos a ser más inteligentes en la vida y vamos a tomar mejores decisiones. Si bien es cierto que cuando las emociones son más dominantes baja nuestra inteligencia, ya lo vamos a ver ahorita más detalladamente,
también es cierto que no es bueno, no está bien bloquear emociones por tema de salud y por mismo tema de ir a actuar de cierta manera. Entonces, digamos que ese es el primer bloqueo que nosotros hacemos a nuestras emociones para actuar de buena manera. Y como les decía ahorita, es importante tener un balance entre la mente emocional y la mente racional. Pero bueno, entonces ustedes me dirían, Valentina, pero ¿para qué son importantes las emociones? ¿Sí? Si lo que importa a veces es tomar buenas decisiones y demás, porque es tan importante tener en cuenta esto de la inteligencia emocional. Por algo básico y sencillo, y es que la emoción es un impulso que nos lleva a actuar, ¿sí? Es un impulso que nos lleva a hacer X o Y cosa. Entonces, les voy a poner el ejemplo más básico de todos. La emoción nos sirve, por ejemplo, para huir. Cuando nosotros tenemos una emoción de miedo, y eso es emociones básicas, cuando tenemos una emoción de miedo, lo que hace el cuerpo es que lleva más sangre a los músculos más grandes de nuestro cuerpo, como son las piernas, y eso nos sirve para correr, para salir corriendo y huir, cuando hay un temblor, no sé, cuando está cayendo el edificio, cuando nos quedamos encerrados y tenemos que salir de un incendio. Entonces, para eso nos sirve básicamente, y como en la naturaleza, la emoción. Entonces, gracias a esa emoción tomamos determinada acción y podemos sobrevivir en este mundo. Pero hay algo que es aún más importante, que es como a lo que vamos a hilar nuestra conversación el día de hoy, y es hacia los aprendizajes. La emoción es importante porque ella está ahí para mostrarnos algo, para mostrar algo que aún no hemos aprendido. Entonces, bueno, ¿y qué es eso que nos muestra la emoción? Son los aprendizajes. Nosotros venimos aquí pues a la vida técnicamente a aprender a ser felices. Y les quiero mostrar un esquema y quiero que para esta explicación que vamos a hacer hoy tengamos este esquema mental. No quiere decir que así sea, pero simplemente los invito a que veamos la vida de la siguiente manera para que podamos comprender el resto de la conversación. Entonces, nosotros tenemos varios aprendizajes que tienen que ver con 5 resultados en nuestra vida. Y esos son la paz interior, la economía, las relaciones, la adaptabilidad y el disfrute de la vida y la salud. Todos en esta vida estamos buscando esos resultados. Pero resulta que nosotros llegamos a esta vida y ya estaba conformado todo el sistema. Todo ya estaba hecho y somos nosotros quienes nos hemos tenido que ir adaptando a ese lugar al que vinimos. Entonces, la invitación que les tengo hoy es a que veamos la vida como un colegio, a que veamos la vida como un colegio. Entonces, en el colegio, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos alumnos, ¿cierto? Que somos nosotros viviendo una experiencia material. Tenemos profesores que van a ser nuestros maestros. Los profesores pueden ser nuestros jefes, nuestra pareja, nuestros papás, nuestros hijos. Ellos son nuestros grandes maestros en esta vida. Los que, dice uno así, pues los que nos hacen sufrir, ellos son los que más nos tienen aprendizajes. Tenemos el cuaderno, que aquí le puse un asterisco. Vamos a darle mucho énfasis hoy al cuaderno en la estructura del colegio, porque el cuaderno representa nuestra mente. Y la mente se limita o se expande según la capacidad que nosotros tengamos de aprender, ¿sí? Entonces, en el colegio, en el cuaderno, pues si tú nada más copias 2 cosas de lo que dice la profesora y aplicas esas 2 cosas, pues qué tan expandida va a ser tu mente y qué tan buenos van a ser tus resultados, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a enfocar mucho también pues en cómo nosotros llenamos nuestro cuadernito, o si cómo estamos usando esa mente, para expandirnos o para limitarnos. El uniforme, que es nuestro cuerpo físico, las clases, que ahí es donde quiero tocar el tema de los aprendizajes. En las clases está todo lo que no nos gusta, lo que no se nos facilita, lo que además no es como lo mío, no es lo nuestro.
se nos dificulta, bueno, le sacamos un poco de pelos a las clases, porque no son ricas a veces, nos tallan, nos cansan, no todas son chéveres. Y tenemos el recreo, que es todo lo contrario pues a la clase. En el recreo tenemos experiencias que nos gustan, que se nos facilitan, que nos apasionan, que queremos que lleguen ya. Eso sería el recreo. Y las calificaciones entonces están ligadas a esos 5 resultados que les hablé en el inicio, que son los 5 resultados que nosotros venimos buscando constantemente en la vida para aprender a ser felices. Que se los vuelvo y se los repito, es la paz interior, las relaciones, la economía, la adaptabilidad, la salud y demás. Entonces, bueno, una técnica para aprender a estar en recreo todo el tiempo, y es no hacerle resistencia a la vida, no hacerle resistencia a la clase, tal cual como nos pasaba en el colegio algunas personas. Hacíamos rápido lo que teníamos que hacer en la clase, nos la disfrutábamos y de repente el profesor decía, bueno, tienen 10 minutos antes para que salgan a recreo. Entonces, vamos haciendo ahí como la metáfora de que así mismo nos sucede en la vida. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene como sus aprendizajes en esas 5 áreas de la vida y todos estamos constantemente como aprendiendo pues, a escalonar esos resultados y a incrementarlos. Sin embargo, hay un aprendizaje que es como colectivo, que es el mayor aprendizaje que nosotros tenemos, y está en las relaciones, pero está en la relación con nosotros mismos. Ese es uno de los mayores aprendizajes que nosotros tenemos y está muy ligado a la inteligencia emocional. Pero entonces, ¿cómo es eso de la relación con nosotros mismos? La relación con nosotros mismos es la relación con nuestra mente, pues que está completamente ligada a nuestra paz interior, a la relación con nuestro cuerpo, que está ligado con nuestras emociones y demás, y a la salud, por supuesto, y al espacio, que está ligado en cómo nosotros nos relacionamos con el entorno y cómo nos adaptamos a él. Esos son los aprendizajes mayores que tenemos todas las personas en este mundo, porque si ustedes pueden ver, hay muchas veces que unos no tienen tanto aprendizaje en la parte económica, hay gente que desde que nace está súper bien económicamente, hay gente que siempre está bien de salud, pero constantemente, y ustedes lo pueden verificar en la mayoría de personas, estamos viviendo es ese aprendizaje con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestros conceptos, con nuestras creencias, con nuestro cuerpo y con la adaptación al entorno. Y es aquí donde la inteligencia emocional nos juega un papel bastante importante que ya vamos a conocer un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a lograr poder tener como esa buena relación con nosotros mismos? Entonces, para tener inteligencia emocional tenemos que sanar nuestra relación con nosotros mismos, pero ¿cómo se hace eso si todas las personas somos completamente diferentes? Hay unos más mentales, hay unos más emocionales, hay unos instintivos. Entonces ya lo vamos a ver. Resulta que en este mundo hay 9 tipos de personalidades. Hoy no es el momento de hablar de eneagrama, pero los invito a los que no conocen del tema a que busquen un poco sobre este tema que es súper enriquecedor y nos ayuda mucho a incrementar nuestra inteligencia emocional, a conocer. Entonces, según el eneagrama, hay 3 tipos de personas en este mundo. Hay 9 tipos de personalidades, pero dentro de esas personalidades hay como tres tipos, que son los emocionales, los mentales y los instintivos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita que las emociones nos llevan a un actuar? Entonces, digamos, en el caso de que hay un incendio y la emoción me llevó a que haya más sangre en mis piernas y yo salgo corriendo, es, entre comillas, una buena decisión porque me ayuda a sobrevivir. Pero también está el caso donde esas emociones no me llevan precisamente a tomar una, entre comillas, buena acción. Porque puede que lo que yo tenga sea una rabia increíble con alguna persona, la energía y la sangre me fluya más por las manos, que es donde a veces muchas personas sienten la rabia, y lo que yo salga es a darle una cachetada o un puño a esa persona. No sé si eso está bien o mal, me atrevo a decirlo, porque
cada persona tendrá su aprendizaje por esa acción, pero sí sé que eso lleva a tener un resultado, una consecuencia, y puede ser que afecte a las relaciones con las personas. Una persona que mantiene irascible, no controla la emoción y siempre la saca, puede verse afectado en sus relaciones, en su misma paz interior o en su misma salud. Entonces, no siempre esa emoción, ese sentir, nos va a llevar a tomar las mejores decisiones en nuestra vida y nos va a llevar a tener una buena relación con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que nosotros nos comportamos de cierta manera y siempre hacemos lo mismo y siempre estamos entre el pensar, el sentir y el actuar. Pero resulta que hay un orden para que esas tres cosas se comporten de manera armónica, donde se dé el balance entre la mente racional y la mente emocional. Y es este el punto al que más le quiero dar fuerza y al que quiero que hoy pues todos ustedes revisen, se revisen y empiecen a entender desde dónde se están comportando, si desde el actuar, si desde el sentir o desde el pensar, y cómo pueden acomodar eso en su vida. Entonces ya vamos a compartir eso según los diferentes tipos de personalidades. Entonces, para que yo sane mi relación conmigo mismo, lo primero que tengo que hacer es conocerme, conocer yo cómo actúo, yo cómo es que siento, dónde lo siento, o si es que siento en algún momento, si tengo conexión con mi cuerpo. Ya vamos a ver que hay personas que poca conexión tienen con su cuerpo. Entonces, si la emoción me lleva a mí a salir de un incendio y yo soy una persona que está completamente desconectada del cuerpo, pues ¿cómo es que sobrevivo en este mundo? Es importante que todas esas cosas estén balanceadas y que todas estén integradas. Entonces, volvamos a que hay personas emocionales, mentales e instintivas. Y resulta que esas personas emocionales, mentales e instintivas tienen tres características cada una de ellas. Y es que hay unas extrovertidas, introvertidas y centrovertidas. Ya vamos a ver cada una de esas personas cómo se comportan entre el sentir, pensar y actuar. Entonces vamos a empezar por las emocionales. Hay emocionales extrovertidas, introvertidas y centrovertidas. Dentro de las personas emocionales extrovertidas, vamos a arrancar por acá, están ese tipo de personas que, como su palabra lo indican, extrovierten la emoción. Estamos hablando de emocionales. Entonces esas son las que sienten, ¿sí? Estamos en el sentido. Entonces esa persona extrovierten la emoción, están constantemente luciendo. Entonces tú sabes si están bravas, si están tristes, porque son súper extrovertidas, se sabe todo el tiempo qué les pasa. Además son la tesis de la emoción como tal, son esas personas que son súper tiernas, son súper amorosas, son ayudadoras, son súper serviciales, y tú constantemente puedes evidenciar eso en esas personas. Ahora, ser tan extrovertido emocionalmente hablando tiene sus limitaciones. Y es que esas personas constantemente tienen dificultades en sus relaciones con otros y con ellos mismos, porque como sobreabunda tanto su emoción, no saben cómo manejar. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas sienten y a raíz de lo que sienten actúan para finalmente pensar. Y arriba les puse, según yo, cuál es el orden, lo que yo he podido verificar de mis acciones, cuál es el orden de cómo debería ser, y es sentir, pensar y actuar. Entonces estas personas emocionales extrovertidas primero sienten, en base a lo que sienten actúan para finalmente pensar o reflexionar sobre lo que pasó. Y sobre eso no podemos hacer el aprendizaje completo, porque en el sentir, como les había dicho, está todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y cómo yo lo siento, dónde siento mis emociones, porque se sienten como una cosa dentro de tu cuerpo. Pero en el pensar están los conceptos, las creencias, nuestra mente racional, y está nuestra capacidad para reflexionar y expandir nuestra mente. Y pues el hacer sí es el hacer, y ya. Pero entonces el hacer es importante que previamente al hacer hayamos pasado por un proceso de reflexión donde ya hayamos pensado
¿Qué es lo que me muestra la emoción? ¿Por qué tengo esta emoción? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Por qué de esta situación hay algo que me está incomodando y siento que estoy como limitado y no puedo avanzar? Cuando yo me permito sentir todo eso que siento que está perfecto, hay métodos para sentir la emoción, para evacuar la emoción. Hoy no va a ser el día en el que vamos a hablar de esto. Probablemente sé que otras personas vayan a hacerlo con ustedes. Pero cuando me permito sentir, tengo la capacidad de racionalizar y decir, bueno, ven, ¿qué estoy aprendiendo aquí? Y en base a eso actúo de manera coherente y balanceada. Entonces, esas son las personas extrovertidas emocionales. Ahora vamos con las extrovertidas, con las emocionales introvertidas. Estas personas emocionales introvertidas son súper sensibles, también son súper emocionales, pero la emoción está solamente dentro de ellos. Solamente ellos saben el mar de emociones que hay dentro de ellos y no la expresan hacia afuera. Todo está dentro de ellos. Por ende, este tipo de personas lucen en su cuerpo qué es lo que está pasando con ellos. Este tipo de personas tú las ves que se tatúan bastante, que se hacen expansiones, en su forma de vestir los ves que son diferentes, a veces se visten de negro, se hacen peinados raros, locos, y todo eso, para una persona de pronto que ha estudiado temas de psicología o demás, o que se ha interesado por todo esto, puede evidenciar, hay algo en esa persona que quiere mostrar. Para el resto del mundo no es así. Pero lo que ellos hacen con la emoción es introvertirla. Entonces imagínense que en base a esa introversión de la emoción, ellos actúan para finalmente pensar. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, no hay ninguna de esas personalidades que sea mejor que la otra, simplemente los invito a que cada uno de ustedes revise en qué punto está, qué tipo de personalidad es, y que vaya diciendo, bueno, sí, yo soy emocional extrovertido, entonces, pucha, ¿cómo hago para sentir, pero en vez de sentir, luego actuar, pensar y reflexionar, y luego sí ya hacer? Solamente los invito a eso, no hay nada ni bueno ni malo. Entonces eso es lo que pasa con los emocionales introvertidos. Tienen toda la emoción adentro, se la tragan, no la muestran hacia el mundo y actúan en base a eso. Luego vienen los emocionales centrovertidos. Estas personitas son muy particulares porque ellos, aun cuando están en la triada emocional, lo que pasa con ellos es que niegan la emoción. Este tipo de personas son personas orientadas al logro, orientadas a los resultados, y en búsqueda de ese proceso existen un cúmulo de emociones como la ansiedad, el miedo, la expectativa, bueno, infinitas cosas que ellos mismos se niegan en ese proceso. ¿Qué es lo que pasa con la negación de una emoción? Número uno, que no puedo ser capaz de evidenciar cuál es el aprendizaje que hay, ¿sí? O sea, si yo estoy súper enojado y mi pareja me dice, oye, ¿qué tienes? Yo le digo, no, nada, y yo mismo me la creo que yo no estoy bravo, pues ¿dónde estoy viendo cuál es mi limitación y qué es lo que me hace falta por aprender? Estas personas difícilmente captan qué es lo que tienen que aprender para expandir su mente, para expandir su cuadernito. Digamos que esa es la limitación que tienen estas personas, pero al ser centrovertidos, pues son como el polito a tierra, y son como ellos están entre la mitad del extrovertido, que ya es demasiado, o sea, y son demasiado emocionales, y los introvertidos que todos se lo callan, ellos están ahí como en la mitad, como que te muestro pero no te muestro, ¿sí? Como que se nota que estoy enojado, pero no tanto, pero me lo guardo, pero lo oculto, pero son centrovertidos. Ahora vamos a los mentales. Hay un tema, yo digo que la mayoría de los emocionales sienten, actúan y hacen, y piensan, perdón. Pero no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes ser un emocional que ya esté en un proceso, que ya haya pasado por un desarrollo, por muchos procesos de aprendizaje y ya estés sintiendo, pensando y actuando. Entonces no necesariamente tiene que ser así.
Supongamos que esto es el panorama cuando la persona está como en completa ignorancia y todavía no es consciente de muchas cosas. Entonces vamos ahora a los mentales. Dentro de los mentales, pues también hay extrovertidos, introvertidos y introvertidos. Los mentales extrovertidos, cuando hablo de extrovertidos ahora es de la mente, ellos tienen un conflicto con las emociones y es que huyen de las emociones negativas. Y como son extrovertidos mentalmente hablando, tienen mucha capacidad para ser creativos en ese proceso de huir de sus emociones negativas. Entonces es como que ellos se cranean un montón de actividades que pueden hacer, un montón de cosas que pueden hacer antes de no sentir la tristeza, el dolor, el abandono, el desasosiego, la angustia. Este tipo de personas, no solo mentalmente hablando, son extrovertidas, sino en su personalidad como tal. Entonces son personas súper amigueras, súper abiertas, súper sociales, que buscan todo el tiempo en la superficialidad no hacerse cargo de sus aprendizajes. Y vuelvo y les reitero, en nuestras emociones están nuestros aprendizajes. Dentro de la mente emocional es que podemos descubrir qué es lo que me hace falta por aprender. Entonces podemos ver cómo estas personas mentales extrovertidas también como que le hacen el quite a sus aprendizajes. Son personas brillantes, son supremamente inteligentes, supremamente creativos, porque son mentales extrovertidos. Son personas que les gusta mucho el licor, la rumba, los viajes, poco les gusta el compromiso. Y de hecho, para tú hacer un proceso de aprendizaje de tus emociones, pues necesitas compromiso. Para tú sanar tu relación contigo mismo, pues necesitas hacer un compromiso. Y estas personas tienen este tipo de comportamientos. Los mentales, pues siempre son de que yo primero me la craneo y de pronto y actúo y ellos finalmente sienten, porque en especial esta tipología, lo último que quiere es sentir cosas negativas. Cuando se trata de cosas positivas, pues el panorama cambia completamente. Esos son los mentales extrovertidos. Los mentales introvertidos. Aquí vamos a ver una diferencia entre este primero y el segundo. Este primero, donde dice tipología 7, que eso ya los invito pues a que ustedes lo indaguen y lo profundicen muchísimo más. Ese mental extrovertido, cuando está como sumergido en sus emociones pero no las quiere reconocer, lo que hace es salir de rumba, ir a viajar y hacerse que la está pasando bueno. A diferencia del introvertido, siente la emoción, puede sentir la soledad, pero al ser introvertido mentalmente hablando, son más solitarios, entonces son más fumadores no sociales, fumadores solitarios, son de esos que se vuelven alcohólicos, pero alcohólicos de tomar en la casa, leyéndose un librito, como viendo pasar la vida, pero solitos, porque todo lo que tienen en su mente además es para ellos. De hecho, son de las personas más brillantes que existen en las tipologías, son los más inteligentes, grandes científicos, pero tienen casi toda la información y toda la inteligencia para ellos y no la comparten tanto hacia afuera por ser introvertidos. Eso es lo que sucede con los mentales introvertidos. Bueno, según las emociones, lo que le pasa a estas personas es que ellos tienen toda la energía en su cabeza. Toda la energía la tienen concentrada en su cabeza, en su mente, en sus conceptos, en lo que investigan. Y se les dificulta demasiado hacer contacto con el resto de su cuerpo. Y como les decía hace rato, las emociones se sienten en el cuerpo. Parte del aprendizaje de sentir las emociones es en qué parte de mi cuerpo yo siento esa emoción. Y cuando una persona está desconectada del resto de su cuerpo, pues difícilmente siente una emoción, difícilmente encuentra cuáles son sus aprendizajes, porque no se permite sentir. Solamente de pronto piensa y hace introvertidamente hablando. Entonces, esta persona, pues obviamente estaría invitada, este tipo de persona estaría invitada a ser
algún deporte, hacer yoga, hacer algo que lo conecte de nuevo con el resto de su cuerpo, para que pueda empezar a sentir la emoción, para que pueda empezar a verificar cuáles son esas cosas que lo están limitando y poder hacer expansión de su mente. Vamos ahora con los mentales centrovertidos. Estas personas, tengo mi mejor amiga, es de esta tipología, es una persona bien particular. Estas personas también son brillantes mentalmente hablando, pero tienen una particularidad y es que son miedosas y dubitativas. Y con las emociones son iguales. Entonces, ellos siguen siendo personas mentales, pero son como, están en el centro. Entonces, ellos son muy de, ay, pucha, siento una emoción, pero entonces ellos no se permiten como, bueno, venga, que muéstreme emoción, sino mentalmente, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Y si tal cosa, entonces, por ejemplo, se están enamorando. Entonces, están saliendo con, una vieja está saliendo con un man, se empieza a enamorar y ese tipo de persona mental centrovertida empieza, pero, ¿y si me enamoro? ¿Y si, o si él, yo le empiezo a gustar? ¿Y si entonces yo empiezo a sentir no sé qué? No, escucha. Entonces le da mucha mente a eso mismo que sienten y no se permiten vivir el aprendizaje porque no se permiten del todo. Dejan el sentir pues como para el final. Estas personas estaban muy llamadas a empezar a actuar, ¿no? Porque se les dificulta demasiado el hacer. Se quedan mucho en el pensar, en el dudar. Estas son personas que les gusta mucho que les digan lo que tienen que hacer, porque para ellos es bien difícil como tomar decisiones, ser buenos líderes. Entonces estas personas están súper invitadas como a salir de su zona de confort, ¿sí? A salir en ese cuadro en el que están, a salir de la zona del miedo, de la duda, y que empiecen a hacer, a sentir y a experimentar qué pasa con eso, qué pasa cuando me lanzo al agua, qué siento, y bueno, y según lo que siento, pues qué es lo que me hace falta para aprender, qué me muestra la angustia, qué me muestra la duda, por qué está esa emoción ahí, está para enseñarme algo, entonces esa es la invitación para ese tipo de personas. Vámonos ahora, finalmente, por los instintivos. Entonces están los instintivos extrovertidos, introvertidos y centrovertidos. Los instintivos extrovertidos, como su palabra lo indica, extrovierten el instinto. Es decir, si esas personas están bravas, también se les nota y todo el mundo se da cuenta porque van contra el mundo. O sea, ellos además suelen estar cabreados todo el tiempo. El instinto viene mucho pues como de lo visceral, ¿no? Entonces este tipo de personas son del hacer, del hacer, del hacer, del hacer. Algunos de ellos están muy conectados también con el sentir, pero es siento y hago, pero no lo pienso, no lo racionalizo, no le miro cuál es el aprendizaje, porque el instinto siempre nos va a llevar a hacer, 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 hacer. Entonces esas personas instintivas extrovertidas lo que hacen es extrovertir el instinto por medio del ser dominantes, por medio del ser fuertes. Hay una emoción que de hecho predomina en ellos y es el miedo, la ira. Pero al ellos, pues por su historia que habrán tenido, por la niñez que tuvieron, han tenido que ser personas más bien fuertes. Entonces, al ellos haber tenido que ser de esa manera, no se permiten tampoco sentir, y esa es la forma en la que ellos extrovierten su instinto, dominando, siendo fuerte, por el poder, ellos van tras eso. Estas personas también difícilmente pueden ver y evidenciar cuál es el aprendizaje que la vida tiene para ellos y cómo pueden expandirse mentalmente hablando. Vamos ahora a los instintivos introvertidos. Estas personas lo que hacen pues es que introvierten el instinto. Entonces ellos tienen como toda esa energía instintiva, pero como en contra de ellos, incluso sus emociones. Entonces ellos lo que quieren hacer es controlar. Ellos dominan ese instinto que tienen, controlando ¿qué? Controlando situaciones, controlando personas, pero también controlando emociones. Entonces ellos también tienen rabia y ellos
de unas como, tengo que controlar esto que siento y no sé qué tengo que hacer, y no estoy bravo, no se permite, bueno, venga, ¿qué me está mostrando esta rabia? ¿Qué me está mostrando esto? Son personas bien perfeccionistas, son personas que todo lo quieren controlar en su casa, las personas, a ellos mismos. Este tipo de personas sí que viven cabreadas con estas tres cositas. Entonces viven en pleito con su propia mente, con su propio cuerpo y con la adaptación, por supuesto, porque viven introvertiendo todo ese instinto que llevan por dentro. Estas personas también pues están muy invitadas a que se permitan sentir la emoción, a que permitan ver cuáles son todos los aprendizajes que hay dentro de ellos y que le bajen al control, que sean más espontáneos, que se diviertan más, que se gocen la vida, que sean más como del vivir aquí y ahora. A eso están invitadas estas personitas para poder integrar el sentir, pensar y hacer. Porque por supuesto, por ser instintivos, son de hacer. O sea, si yo estoy triste, como así, tengo que hacer algo, pero no me permito ver qué es lo que está pasando ahí. Y finalmente, pues tenemos a los instintivos centrovertidos. Al ellos ser centrovertidos, ustedes ven, los extrovertidos entonces eran dominantes y los introvertidos son controladores. El centrovertido, pues al ser como la mitad entre esas dos cosas, es una persona que es más bien conciliadora. Es muy instintiva, pero también sucede algo particular con ella, y es que ellos niegan el instinto. Entonces, pueden querer asesinar a alguien, pero niegan dentro de sí mismos querer asesinarlo, aunque ahí esté la emoción, aunque ahí estén las ganas, niegan todo ese instinto que tienen. Entonces son personas que tú normalmente, generalmente ves muy pasivas, muy tranquilas, no les gusta meterse con nadie, les gusta que los dejen tranquilitos, pero el día que ya como que se llenan y se llenan de cosas, ¡pah!, explotan y explotan con todas, porque tienen negado el instinto. Y el instinto también es algo que hay que trabajar. Nada de esas cosas es buena ni mala, ni la emoción, ni el instinto, ni la mente. Porque el instinto, por Dios, el instinto nos lleva a hacer, a la acción. Y no hay nada en esta vida que no se concrete si no es con la acción. Pero hay que saber yo cómo oriento la acción, hacia dónde la llevo y cómo la llevo. Y en base a qué la llevo. Entonces, en base a qué yo estoy actuando de cierta manera con tal persona o conmigo mismo. Y así, pues voy sanando primero la relación conmigo mismo para luego empezar a ver los aprendizajes con las relaciones externas, con mi economía, con mi salud. Entonces, bueno, muchachos, para hacerles un resumen de toda esta historia y por qué es tan importante esto, lo primero, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Lo primero en lo que yo los invito el día de hoy, lo que me ha servido a mí para manejar mis emociones, ha sido explorar mucho en quién soy yo. Quién soy yo, de dónde vengo, por qué soy así, cómo es mi mamá, cómo se comporta mi papá, yo qué he copiado de ellos, cuál es la historia que yo he tenido. Por supuesto, hay muchas herramientas, nada más les doy una que es súper sencilla al principio. Una coach que va a estar compartiendo con ustedes algún tema, Anita Duque, me enseñaba a hacer una bitácora de yo cómo actuaba en el día. Entonces, cómo eran como los pasos. O sea, si yo primero pensaba que era eso que yo pensaba y en base a eso que yo pensaba, entonces yo qué hacía. Y ahí es donde uno se va dando cuenta, sí, Dios mío, o sea, yo cada día de mi vida hago mis acciones en base a mis emociones y no las paso por el pensar, porque pienso al final. ¿Y eso qué resultados me está generando? Conmigo, con mi cuerpo, con mi mente. Por supuesto, esto tiene todo que ver con el amor propio. O sea, siempre que yo tenga sana esta relación, estamos 10 puntos en amor propio. Entonces, la invitación es a que empiecen a revisar
cómo son mis emociones, mentalmente yo cómo actúo en base a mis emociones y en base a qué estoy actuando. Entonces, primero me conozco, primero exploro demasiado sobre mí, sobre mis comportamientos, para que esto me permita reconocer cuáles son los aprendizajes que yo tengo en mi vida, para que me permita expandir mi mente, mi cuerpo y por supuesto mi espíritu, y para que así yo vaya sanando mi relación conmigo misma. Y finalmente pueda yo integrar mis dos hemisferios cerebrales, que es lo que me va a llevar a potencializarme como ser humano. No quiere decir que una persona mental pues no vaya a ser pues alguien bueno ni nada, pero lo ideal es que todos pudiéramos llegar como a esa fusión entre esas dos cosas. Entonces no es que los que son súper mentales tengan que bajarle, ¿cierto?, a todo eso que ya han logrado, para nada. Entonces si yo soy una persona súper mental, pero se me dificulta mucho sentir, no es que yo tenga que bajar esta para subir esta en ningún momento. Yo necesito poder llevar a este mismo nivel la mente que casi no trabajo, en este caso sería la emocional, para poder que esas dos cositas se fusionen y puedan hablar y me potencialicen como ser humano. Entonces, esa es la historia que les tenía para hoy. No sé, Susana, si tengas alguna pregunta, si tengan alguna duda, algo más por compartir. Vale, muchas gracias por toda esta información. Es verdad que para el equilibrio, o lo que yo he podido verificar en mi vida, es así, que la parte mental, la parte emocional y la parte de la acción esté en un mismo punto. Y poderse uno permitir autoconocer, autoobservar y autoevaluar esta parte de cuál es la que a mí me impulsa. Eso para mí ha sido algo muy ganador, algo muy valioso y se genera eso que tú explicabas ahora del regalo que me doy a mí mismo para ser una mejor persona, para crecer, para aprender y para en este colegio de vida poder avanzar. Entonces, gracias por esta información tan valiosa. Y lo último que quería preguntarte es, ¿tú qué más recomendarías? ¿Cuál sería tu último tip o frase que te acompaña para esta fortaleza emocional? Bueno, mi último tip es que primero, para seguir este orden, se dedique, que vayan paso a paso, mejor dicho. Entonces, que primero se dediquen todos, sean mentales, instintivos, emocionales, se dediquen a sentir, ¿sí? Que vayan haciéndolo como por lapsos, por tramos. Entonces, no sé, este mes me voy a dedicar a sentir todo y de todas las diferentes maneras que existan. Y voy a ver qué hago con mis emociones, voy a explorar cómo las evacúo. Si soy una persona controladora de mis emociones, entonces, ¿cómo hago para sentirlas, pero evacuarlas de la mejor manera? Tips para evacuar emociones hay demasiadas, como pegarle a una almohada, gritar, hacer deporte, pues un deporte obviamente que te permita la descarga pues eléctrica en tu cuerpo. Escribir, tantas cosas hay para empezar a liberar nuestras emociones, pero yo creería que lo primero, empezar a hacer cosas tan simples y tan básicas como sentarse unos segundos al día y respirar y dedicarse a sentir. O cuando haya alguna situación, alguna circunstancia, cerrar los ojos un ratico antes de actuar, antes de empezar a pensar ya que vuelven todos los conceptos y las creencias, es sentarse un ratico a respirar y decir, yo, a ver, ¿qué siento aquí? ¿Qué lado de mi cuerpo está siendo afectado? Si me siento caliente, si me siento frío, si me siento temblando, si me siento duro, si me siento firme, y dónde se siente eso, y eso que me muestra a mí. Creo que ese sería un bonito y un primer buen paso, y es dedicarse a sentir, 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 y que eso luego más adelante nos lleve a la reflexión y a la acción. Súper, vale, muchas gracias entonces por acompañarnos, que estés muy bien, cuídate y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, Susana. Un abrazo gigante.